Sí, se escucha perfecto. Ah, estupendo, ya. Me, me quitaste de la boca varias cosas que iba a decir yo mismo pensando que no me, no me iban a presentar. Eh, bueno, de todas maneras yo quiero hacer un agradecimiento comenzando a Miriam Ramos de Educación Continua, que a lo largo de todo este proceso me ayudó desde hace ya 2 meses a esta parte, digamos. Eh, ya, partiendo por lo más anecdótico, que no quedó dicho con la introducción, mi conocimiento, mi familiarización con este autor se remonta a más de 30 años. Eh, yo quiero decir esto porque uno, bueno, se va poniendo más emocional, digamos, más testimonial con el tiempo, y quisiera hacer una mención muy breve a un periodo, yo creo, de esplendor dentro del Instituto de Filosofía, que es la segunda mitad de los 80, principios de los 90, en donde hubo un cultivo de la fenomenología muy alto, muy de fenomenología trascendental husserliana, muy serio, digamos, robusto, eh, asociado a los nombres de Luis Flores, aquí presente, que me honra con su presencia, y el profesor también Raúl Veloso. Específicamente yo le escuché a Raúl Veloso eh, el nombre de Bolzano, pero en aquel entonces no era como ahora. Aquí no había prácticamente nada como para hincarle el diente uno, digamos. Y luego la segunda fase fue mi estadía unos años en Alemania, en que el profesor Hans-Georg Hoppe me derivó a Bolzano. Me derivó a Bolzano por inquietudes que yo tenía con Peirce. Yo estaba estudiando cosas de Peirce, haciendo un paralelo de Peirce con Kant. No he salido mucho del ámbito este de las comparaciones. Y Peirce también tiene en su semiótica los símbolos, tiene nociones similares a las de Bolzano, en particular este ámbito de lo semántico en sí. Así que bueno, eso es lo anecdótico. Tal vez valga la pena contar que esto iba a aparecer este año, iba a aparecer publicado el primer volumen. Se va a reeditar como en la edición original en 4 volúmenes. ¿Ah? No en 12 como en la edición alemana contemporánea, están 12 libritos más chicos. No, estos van a ser los 4 volúmenes parecidos a la edición original. Pero bueno, vino lo de la pandemia y pegó fuerte en Europa, en España en particular, y esta cuestión se aplazó, se postergó para el 2022, pero el tiempo pasa pronto, así que con eso cierro lo anecdótico. Ahora, eh, una cosa que tengo que decir porque es correcto y por honestidad intelectual. Yo soy el traductor de esta obra, o he venido haciendo la traducción, lo cual no me convierte en un especialista de Bolzano, eso quisiera dejarlo claro. Especialistas, Textor, Rusnok, los traductores y editores de la traducción al inglés, digamos. Ahí uno, o Jan Wolensky, Edgar Morscher, con el que me entiendo yo con algunos detalles de traducción, Jan Berg, recientemente fallecido, ellos son especialistas. Ahora, traducir es un ejercicio, como dicen los heideggerianos, con comprensión. Así que bueno, en ese esfuerzo de traducción he ido aprendiendo, he ido entendiendo, pero eso no colma la brecha como para yo catalogarme sueltamente de especialista. Entonces, como para moderar las expectativas, digamos, razonablemente, esa precisión. Y lo otro es que semántica de Bolzano, es esa expresión. Si ustedes se meten a JSTOR o a estas bibliotecas virtuales o lo que sea, y si ponen eso, semántica de Bolzano, le van a aparecer con toda seguridad 2 nociones, de las cuales yo no voy a hablar acá, porque yo voy a
yo voy a tomar el tema en un eslabón mucho más simple, yo voy a hacer como el silabario de este asunto. Esos dos tópicos, digamos, que a los que se asocia la semántica de Bolzano, son Verträglichkeit, que yo traduzco como compatibilidad, no como consistencia, porque ahí traduciendo me he ido dando cuenta que no calza exactamente con la noción de consistencia, así como la explica, qué sé yo, Clarence Bilou y eso, cosas así. Entonces está Verträglichkeit y está, hay dos más en realidad, Ableitbarkeit, derivabilidad, y la noción, la madre de todas las batallas, la noción por excelencia, Abfolge, que yo mientras tanto estoy traduciendo como seguimiento, a la espera que se me venga una variante mejor. Pero todas estas cosas con las que se identifica, repito, la semántica de Bolzano, así como lema, todas estas cosas tienen un desarrollo un poquito posterior, en donde uno ya tiene que haber despejado todas estas cosas de las que yo voy a hablar ahora. Y esa es semántica de lo que Bolzano denomina conjuntos de proposiciones, ¿no? Inbegriffe von Sätzen. Ahí los conjuntos de proposiciones dan lugar a estas investigaciones en las que Bolzano fue absolutamente precursor, digamos. Eso no está obviamente en Kant, en ninguna parte, en Lambert o gente más rara que uno ahí se las ha rebuscado. Tampoco lo he encontrado. Yo creo que eso es cosecha bolzaniana neta. Cosas del Leibniz, del cual no soy especialista, a lo mejor ahora, pero sí se nota ahí un salto no digo contemporáneo actual, pero cosas que suenan mucho a Frege, a Peirce, a Schröder, ese tipo, ese corte de la historia de la lógica. Así que lo decepciono por ese lado. Yo soy el traductor, no me considero especialista y la semántica la voy a abordar en un vagón más básico, digamos. Ya. Lo, lo que a mí me interesa realzar, acentuar, es que este asunto, Kant y la semántica, filosofía crítica y semántica, filosofía trascendental y semántica, no se ha visto como algo exótico, ¿ah? No se ha visto como algo que alguien emprende en un ánimo como de erudición o de una comparación media ornamental, digamos, sino que lo semántico como teniendo que ver con el meollo, con la médula del problema del conocimiento en Kant. Eh, no hay que olvidarse que cuál es la hebra que tira Kant, cuál es la hebra con la que empieza Kant, los juicios necesarios. Juicios necesarios, eso es lo básico, después vienen los desgloses, juicios sintéticos necesarios, analíticos necesarios, pero en cualquier caso son especímenes semánticos, digamos. Aquí no hago esta comparación sin querer que se entienda que estoy poniendo en pie de igualdad a ambas obras, digamos, pero a manera de contrastación sirve, por ejemplo, mirar lo que el Tratado de las Sensaciones de Condillac. Estamos en otro mundo. Condillac se salta justamente este tramo semántico, la estatua de Condillac, que es una especie de cosa minimalista de alguien que se siente sentir, punto. Y ahí parte, pero sin mediaciones semánticas propiamente hablando, que las gana después. Es otro programa, es otra forma de encararlo. Seguramente las actuales filosofías de la mente lo habrán redescubierto, ¿no? Lo desconozco. Entonces, eso es lo primero. Sobre todo teniendo en cuenta que si uno arroja una mirada a lo que ha sido la tradición de exégesis kantiana, el tratamiento es absolutamente desigual en términos de interés puesto en este asunto, ¿ah? Y todo el foco, toda la imantación, digamos, se la ha llevado lo que aquí yo voy a agrupar muy gruesamente, por razones de tiempo hoy, pero creo que me van a entender,
se lo ha llevado esta como yunta que se forma con lo trascendental y lo aperceptivo. Y su fusión y su efecto como de carrusel que se potencia una noción a la otra y ahí uno se va en ese asunto. ¿Ah? Lo trascendental a perceptivo o a perceptivo trascendental siempre ha eclipsado esta otra cosa, esta otra mirada, siendo así que esta mirada está y la antesala semántica está marcada por el propio Kant. ¿Ah? Ahora, hay autores que se salen un poco de esto, autores que han sido precursores, no estoy queriendo decir que esto estoy descubriendo la pólvora, digamos. Menciono acá Robert Hanna, que a fines de los 80 ya empezó con este asunto, comienzo de los 90, Robert Hanna, el profesor Alberto Cofa, creo que era argentino, ya fallecido, con cosas muy, muy señeras, digamos, muy valientes, porque meterse en eso cuando nadie lo hacía tiene su mérito. Y para mi sorpresa, al menos, he encontrado también harta preocupación por este preámbulo semántico en autores que vienen por el lado de la filosofía de las ciencias de Kant. ¿Quién lo diría, cierto? Pero pensándolo bien, después uno se da cuenta que ellos están muy concernidos con esto. O sea, van a parar a dilemas muy arduos, muy duros de roer, mientras no estén clarificadas a plena satisfacción las cosas de semántica. Entonces aquí menciono a Anderson, a Michael o Michael, no sé, Friedman, Batson, etcétera, autores que son dignos de tener en cuenta en este punto. Ahora, sigue pendiente, sigue como un vacío y sigue siendo sorprendente que no haya libros cuyos títulos recen, digamos, más o menos parecido a Kant y Russell, Kant y Carnap, Kant y Hintige. Libros, no artículos. Artículos hay, pero desconcierta que todavía no se acometa una cuestión que es absolutamente crucial, que es investigar con la amplitud, digamos, con lo ambicioso propio de un libro, estos paralelos que terminarían de arrojar luz sobre cosas de Kant que están ahí en veremos. Ahora, ¿qué creo yo que está detrás de esto? De esta como, no sé si desestimación, yo creo que hay más un efecto de prisa, de premura en pasar a lo otro. Yo creo que lo que está acá es lo que se arma entre tabla de juicios y tabla de categorías en Kant. En el orden objetivo, en el orden absoluto, es bien sabido que Kant enseña que es a la tabla de categorías a la que le corresponde digamos así, la prelación. Goza de prelación en términos absolutos, y no la tabla de juicios. O sea, los juicios son como son porque las categorías son como son. Pero el problema, y esto es lo evasivo, lo huidizo de este asunto, el problema es que previo a eso está el asunto de que se llega a la tabla de categorías siguiendo la hebra de la tabla de juicios. Entonces, está muy bien que al final Kant sostenga esta prelación de la tabla de categoría, pero queda pendiente el asunto de decir, sí, claro, pero siempre y cuando la tabla de juicio haya estado bien. Y si la tabla de juicios tiene problemas, eso va a pegar un culatazo hacia la tabla de categoría. Digamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos en la típica situación filosófica por excelencia de esto que es de Santo Tomás, creo. Un pequeño error al comienzo es grande al final. Aquí estamos, esto es una situación cantada para aplicar ese refrán, ese aforismo filosófico. ¿Qué pasa si hay pequeños errores al comienzo? Eso es todo. Eso es todo lo que está detrás de remar el río a contracorriente de lo que nos suele pasar, que nos vamos fascinados a lo trascendental, a perceptivo, y sostenernos, frenarnos, demorarnos
deliberadamente en lo de la semántica de Kant. ¿Qué salta a la vista con respecto a la semántica de Kant que no satisface criterios teóricos, propiamente hablando? Tiene un elemento de dispersión. La semántica de Kant, los más entusiastas dirán que está, pero que es solo cosa de ir a buscarla y de armarla, porque está en la introducción, en parte está en los comentarios a la estética trascendental, en parte está al inicio de la dialéctica trascendental. ¿Ah? Entonces está, pero está dispersa y hay que tener paciencia y reunirla. Puede ser, pero ya solo eso habla de que la semántica no tiene un estatus teórico fuerte en Kant. Eh, y lo otro que ya son cosas, como quien dice, bueno, ármeme la teoría, ármeme la supuesta teoría, pero ya conociendo un poco qué es lo que sale de ahí, porque es algo que yo he tratado de hacer, vienen otras dos objeciones que calan hondo, digamos, que es, como sea, esta teoría es incompleta, esa teoría de Kant, la semántica de Kant es incompleta, no tiene todos los asuntos que tendría que tener por falencias bien precisas. Por ejemplo, Kant, pensando en lo de mañana, Kant no tiene nada con respecto a contextos oblicuos, con respecto a contextos, a opacidad de la referencia por operadores, proposiciones, actitudes proposicionales, operadores epistémicos, etc. No lo tiene eso. Y la otra objeción que se le puede elevar dentro de lo que tiene es que hay cosas que son incorrectas. ¿Ok? Entonces, acá no puedo salir de... ¿Cómo salgo de...? Ahí sí, ya. Sí, porque es fundamental para mí ir revisando. No sé si tienen a la vista, no sé si tienen a la vista la hoja que yo les hice llegar, porque voy a ir Nada, haciendo. ¿Perdón? no se ve todavía. No te entendí. No se ve todavía. Pero esa hoja que yo dejé disponible para que la gente, si quisiera, la tuviera, la pidiera, la solicitara. Ah, ya, disculpa, perdón, pensaba que iba a exponer acá en algún Power. No. Se supone que las personas que quisieran podían solicitar eso. Bueno, en fin. Yo ahí cito. Me llegó por correo un escrito largo tuyo, parece que es. ¿Sí? Sí. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso. Ah, Me refiero a perfecto, eso. perfecto. Que no se asusten porque yo voy a hacer comentarios solamente sobre lo que está en cursiva. ¿Ah? Ya, entonces, ¿dónde está la semántica de Kant? ¿Dónde está la semántica para estos autores? En la lógica general. ¿Ah? Ahí es donde está la semántica. Pero el problema es esto. Ahí cito la cita 1, esta famosa opinión de Kant, según la cual la lógica ya estaba concluida, cerrada, etcétera, y luego la contrasto con lo que dice Bolzano. ¿Ah? Por ello me parece que es un pecado intelectual de Kant el que haya intentado despojarnos de esa beneficiosa creencia. La creencia en la posibilidad de un perfeccionamiento de la lógica, al plantear la afirmación tan bienvenida por la pereza humana, según la cual la lógica es una ciencia cerrada y completada ya desde tiempo de Aristóteles. ¿Ah? ¿Por qué cito esto? Porque es plausible, digamos, que Kant en esa disposición haya tenido una actitud básicamente de aceptación de cómo estaban las cosas, cómo estaban las comprensiones semánticas específicas en ese momento, y ahí viene mucho Port-Royal, ¿cierto? La lógica de Port-Royal, esa estandarización. Ahora, ahí yo cito en la cita 3, 4 y 5, cito algunas cosas que podrían pasar por ser de la semántica de Kant. Está el famoso nota-nota, cita 3,
una nota de la cosa es nota, una nota de la nota es una nota de la cosa misma. Eso, así como está dicho, no es aceptable hoy por hoy, ¿cierto? Pedro, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro. Una nota del apóstol Pedro es que fue de los primeros seguidores de Jesucristo. Una nota de los primeros seguidores de Jesucristo fue que fueron escasos. Y si saco esa nota mediadora, digamos, me queda Pedro fue escaso. ¿Ah? Eso es un ejemplo súper simple para que quede claro cosas que hoy por hoy son obviedades, digamos, pero que Kant claramente no las manejaba, que son los grados, órdenes y niveles de los conceptos. No se puede decir tan simplemente una nota de la cosa es una nota de la nota es una nota de la cosa misma. En la cita 4, esto de hacer abstracción, lo que uno asocia como que cala hondo Kant con eso, en la lógica, eh, nos deja en la estacada, como se dice, nos deja totalmente en la duda, porque como no hay claridad sobre los niveles de cosas, ese hacer abstracción puede significar sintaxis, puede significar limpiar las funciones proposicionales, o puede significar extensionalismo, si que nos pasamos a lógica de predicado, o incluso puede significar cierto tipo de intencionalismo, de exploración de ciertas relaciones intencionales, eh, porque en varios lugares hace abstracción de todo contenido, dice Kant, pero es como que estuviera diciendo, asegurándose que sigan siendo objetivas estas cosas. Y si es así, en realidad está haciendo rangos intencionales, y está explorando rangos de intención. La la cita 5, lo único que ahí, uh, 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 sí, corresponde a estas glosas que añade Kant a la tabla de categorías, eh, y comenta, qué pasa con los juicios universales y los juicios singulares. Y dice que no, que no hay que no hay que identificarlos como enseña la lógica tradicional, pero no explica mucho, no explica nada en realidad. Y no nos arrima a a un estado de comprensión mejor de las cosas que pasarían si él mismo lo hiciera. O sea, es como que estuviera inhibido de sacar ciertas conclusiones que él ya dijo, por ejemplo, la intercambiabilidad de universalidad y necesidad. ¿Ah? De tal manera que un juicio singular, como el predicado se aplica a la totalidad del sujeto, pasaría a ser, pasaría a ser necesario. ¿Ah? Cuestión obviamente contraintuitiva e indefendible. Ya, entonces, es frente a este panorama de cosas que sirve Bolzano. Sirve para salirse, creo yo, del intrasistema duro, del intrasistema un poco asfixiado, un poco sofocado, en que se cultiva de repente a Kant. El intrasistema eh, que se aliente, que se premia, digamos, como erudición, como manejo de los autores, tiene ciertos costos, tiene ciertos riesgos, yo no me canso de insistir en eso. El que se embarca en investigaciones intrasistemáticas está de entrada dando por bueno es básicamente el sistema y además admitiendo optimistamente que el sistema tiene los recursos como para autoclarificarse. Y eso, yo diría, rara vez es así.
Ya, entonces, ¿cuál es la novedad neta de Bolzano? Que son las citas 8 y 9. La novedad neta es semántica en sí, sin ruborizarse. O sea, de otra manera no se puede dar cuenta de los asuntos, no se lo puedes explicar satisfactoriamente, y ahí es donde dice lo que dice, digamos. Esta representación cita número 8, esta representación objetiva no requiere de un sujeto por el cual sea representada. El mismo después hace cargo de esto, que es raro una representación que no sea representada, sino que subsiste por sí sola, ciertamente no como algo existente, pero sí como un cierto algo, aun cuando ningún ser pensante esté concibiéndola, ni se ve multiplicada por el hecho de que uno, dos, tres o más seres la piensen, como si está varias veces repetida la representación subjetiva que le corresponde. De ahí la denominación de objetiva. Esto creo que da suficiente idea de lo que se trae entre manos Bolzano. Lo en sí tiene varios resonancias, digamos. Tiene varias resonancias, la más fuerte de las cuales es esta autonomía y autosustentación ontológica. O sea, lo que está diciendo Bolzano, lo está diciendo con todas sus letras, es estos especímenes semánticos, la proposición completa y todas sus subestructuras son en sí. No comienzan a ser porque una entidad dotada de conciencia haga algo o deje de hacer algo. No parpadea tampoco, no parpadean esas legalidades de acuerdo a lo que le vaya pasando a esa entidad consciente. Pero también ese en sí, leyéndolo más a fondo y más contextos, ese en sí le sirve también para, ¿cómo puede decirse esto? Para focalizarse en la especificidad de lo semántico. ¿Ah? Entonces, de repente, cuando Bolzano dice concepto en sí, no tiene como intención primordial seguir acentuando que no son estados reductibles a una entidad mental, a una entidad dotada de conciencia, sino que ahí, por ejemplo, concepto en sí pasa a significar concepto intencionalmente entendido, intencional con S. Concepto como depositario de sentido, estrictamente hablando. Ya, en la cita 9, hay una cosa súper importante que está en negrita, que es con indiferencia de si ese enunciado es verdadero o falso. ¿Ah? Hay una cosa muy desconcertante en la que insiste y vuelve a insistir Bolzano, que es, pero esto ya forma parte del tratado de una ciencia. Esto ya forma parte de la exposición de una ciencia. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Claro, porque el umbral que está poniendo es ese. ¿Ah? La semántica en sí también trae consigo una especie de neutralización de lo verdadero y falso. O sea, el interés va dirigido por igual a lo verdadero y lo falso. ¿Ah? La intuición que está detrás es, las proposiciones falsas son proposiciones. ¿Ah? Y si son proposiciones porque aguantan esta condición de ser falsa y queda algo, un sedimento interesante, más profundo incluso podría decirse, común a las verdaderas o falsas. Esa parte que es indiferente a esa cuestión. Entonces, por eso Bolzano marca con tanta insistencia este asunto, de cuando ya se pasa a solo la consideración de proposiciones verdaderas, e incluso ya directamente en tanto que conocidas, o sea, juicios correctos acerca de proposiciones verdaderas en que esas proposiciones verdaderas son tenidas por verdaderas. Y ahí estamos en el máximo plano de concreción del conocimiento, propiamente hablando. Ya, asumo acá que están con las hojitas que yo hice llegar. Ojalá, para que les resulte más inteligible esto. Una posibilidad que surge de los kantianos, ¿ah?
los kantianos convencidos, consiste en decir, no hay problema, Kant tiene semántica en sí. Kant, correctamente entendido, tiene, admite de buen grado, de buena gana, no tiene problemas con la semántica en sí. Y aquí yo cito unos pasajes ultra conocidos, digamos. En todos los juicios en los que se piensa la relación entre el sujeto y el predicado, tal relación puede tener dos formas. O bien el predicado B pertenece al sujeto como algo que está contenido en el concepto A, etcétera, etcétera. Se me olvidó poner en negrita el se piensa, porque ahí está toda la gracia de esta secuencia de citas. ¿Ah? Kant en estos pasajes usa ambas locuciones. ¿Ah? Cuando el concepto predicado ya está pensado en el concepto sujeto o cuando el concepto predicado ya está contenido. ¿Ah? Para los que se embarcan en esto de que Kant sí tendría sin problemas una semántica en sí, es como se sobreentiende que estos pasajes tienen que ser entendidos con la locución contenido en. ¿Ah? El predicado está contenido en el sujeto. ¿Ah? Yo no digo que no haya margen para prestarle, digamos, espalda a esa interpretación, porque si ustedes se fijan, en ninguna parte Kant se pone a corregir un posible malentendido de decir, la segunda vez que yo pienso un juicio sintético se convierte en analítico. No corrige eso, no lo corrige en ninguna parte, claramente porque no está pensándolo así, no está pensándolo en el modo de vivencias cognitivas de un sujeto fáctico, digamos. La segunda vez que yo pienso un juicio sintético, sigue siendo sintético, sigue siendo ampliativo. No es que, no es que, no es que cuando yo ya lo sé, paso el concepto predicado, lo meto en el concepto sujeto, y por lo tanto de la segunda vez para adelante se me convierte en analítico. Y tampoco hace la corrección concerniente a los analíticos. La primera vez que yo conozco, digamos, un juicio analítico, no es sintético para mí, aunque sea ampliativo. Aunque sea ampliativo en el sentido de lo pensado o lo no pensado. Si es una novedad para mí, si es un conocimiento que yo ignoraba, va a tener un componente ampliativo. Yo no estaba pensando eso en mi sujeto. Y sin embargo, Kant dice es un juicio analítico. Obviamente aquí de ahí se desprende, o parece hacerlo como suficiente fuerza, que Kant está pensando, tiene un pie al menos puesto en una dimensión de semántica en sí. Ahora, el problema es lo que... Ah, sí, aquí incluye una cita de lo que denomino lógicas. ¿Ah? Con ese tremendo malentendido que existe, abonado por las obras completas, que tiene lógicas, tiene como 5 volúmenes dedicados a lógica, siendo así que Kant nunca escribió un libro de lógica, nunca escribió una lógica. Lo que más se parece a eso es la llamada lógica 1800, que esto está sacado de la lógica 1800, lógica Yeshe, un alumno al que le encargó que le sistematizara las notas que usaba de un libro un señor Mayer. Esa era la lógica de Kant 1800 es eso solamente, y las otras son lógicas con apellido porque son apuntes de clase de los alumnos. Lógica Wiener, lógica Donner von Laken, qué sé yo. Pero en esta lógica 1800 aparece esto. La verdad es una propiedad objetiva del conocimiento. El juicio, aquello por medio de lo cual algo es representado como verdadero, pero otorgándole la prelación, digamos, la primado a la condición de propiedad objetiva. Entonces eso también habla de que de que está aceptando proposiciones en sí. El problema
no se le escapa que no se le escapa a Bolzano es la consistencia interna del sistema kantiano. O sea, los que dan ese paso y dicen no hay mayor dificultad, correctamente entendido, Kant está haciendo semántica en sí, está desgajando estos ejemplares semánticos de los estados conscientes, etcétera, etcétera. Pero el problema es lo que le hace ver aquí en una cita de TC significa teoría de la ciencia, el parágrafo, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que considerar plenamente las categorías como la totalidad de los conceptos fundamentales de los kantianas, categorías kantianas, de los cuales surgen por mera combinación todos los demás conceptos del entendimiento, entonces yo quisiera preguntar cómo se cree que puedan derivarse de la tabla de las categorías, por ejemplo, ya simplemente los siguientes conceptos: representaciones en sí, proposición en sí. O sea, Bolzano no le facilita la vida. Ahí es cosa de los kantianos, es cosa de los kantianos ortodoxos, digamos, intrasistema, que digan hay problema o no hay problema. Sería objeto inteligible. Los objetos inteligibles tienen una cantidad de problemas de cognoscibilidad admitidos por Kant mismo. Conferirle el nombre de objeto también suena fuerte. Así que, en fin, o sea, estoy tratando de ser lo más justo posible. Hay cosas que hablan a favor de que Kant sí se habría adentrado en esto de la semántica objetiva. También Bolzano, aunque lo comenta a propósito de Leibniz, pero yo creo que es extensible a Kant. Bolzano dice estas construcciones: concepto posible, juicio posible. También eso posible puede que esté marcando, esté o no siendo pensado, esté o no siendo juzgado, y en esa misma medida dueño de la autonomía esta como rasgo interesante ontológicamente. Ya, como siempre, el látigo del puntero del reloj, de las agujas del reloj. A ver hasta dónde llego. Arriba en la hojita, en estas hojas, en estos textos con las citas, pueden ver la estructura de la charla. ¿Ah? Terminamos la parte aspectos generales, en fin. Aquí no me puedo resistir la cita número 14, no me puedo resistir a citar a Frege. ¿Con quién? ¿Por qué razón? Porque Frege es un autor que tiene un íntimo parentesco, un estrecho parentesco con Bolzano. Y cito esto, que está en el artículo El pensamiento. Pero no vemos que el sol ha salido. Respuesta: que el sol ha salido no es ningún objeto que emita rayos que alcancen mis ojos. No es ninguna cosa visible como el sol mismo. Esta forma parte del punto 2, heterogeneidad, objeto, representación. Una actitud va a ser sostenida a todo lo largo de la filosofía de Bolzano, que yo conozco. Entre paréntesis, todas estas cosas forman parte del primer volumen, más un pedacito de lo que sería el segundo volumen. No va más allá del parágrafo 230 por ahí. Tiene más de 700 parágrafos. Así que es una parte nomás. Lo que decía, Bolzano va a ser inflexible en este asunto de que la representación y el objeto están en dos orillas que no se pueden vadear, digamos, no hay vado, no hay manera de instalar o plausibilizar algún tipo de continuidad entitativa, y eso lo censura duramente, digamos, lo censura como reminiscencias y cosas
arcaicas, digamos, que están incorrectas. Eso le hace ver, entre paréntesis, a Hegel. Siempre Hegel lo está poniendo en el banquillo de los acusados porque comete, a juicio de Bolzano, y los hegelianos tienen todo derecho a defenderlo, digamos, está cometiendo ese error. Entonces, ese es el... Ya vamos avanzando para que no me pille tanto el tiempo. Y aquí la cita 17, lo que hago con eso es mostrar el estado de este asunto en Kant. Kant, no soy sentencioso al respecto, no estoy diciendo que sea eso la posición final, pero Kant tiene muchas locuciones, muchos giros, muchos modos de hablar en que incurre en esto. La cosa misma es el sujeto. ¿Ah? La cosa misma es el sujeto. Eso no puede ser. ¿Ah? Aquí vale la pena citar una frase de Peter Gitch en un artículo que se llama Sujeto y Predicado, justamente. El predicado se le anexa al sujeto, pero se predica de aquello por lo cual está el sujeto. ¿Ah? Pero hay una estructura de mediación que no puede ser borrada. O sea, es rigurosamente sin sentido querer saltarse la brecha y decir que es la cosa misma en su espesor entitativo, digamos, aquello aquello que es el sujeto. El sujeto también es semántico. La cita 18 tiene por propósito muy marginal, lo menciono nomás, aludir a un asunto que es, que eso sí que es arcaico y que está un poco en Kant, diría yo, sobre todo en el ideal de la razón pura, que es arcaico porque creo yo que es una especie de eco final, de resonancia final, de la consideración material de las ideas de Descartes en las meditaciones metafísicas. En las meditaciones metafísicas Descartes está funcionando con eso. Que la idea es las representaciones tienen entidad más o menos, en mayor o menor nivel, según cómo sea la entidad, qué tan noble o arriba o abajo, lo que sea la entidad de su objeto. ¿Ah? Y en torno a eso estructura una de las demostraciones de la existencia de Dios. Pero para conocerlo en un contexto más epistemológico, es la idea del frío, la falsedad material de la idea del frío. Eso. ¿Ah? Eso es un ontologismo, digamos así. Este asunto de intentar buscar un vado que comunique entitativamente, de alguna manera, objeto y representación. ¿Ah? Entonces, la posición de Bolzano, la posición invariable, va a ser que eso no se puede. Y ojo que hay formas, porque si uno le dicen la representación no es el objeto, está bien, suena plausible. El mismo Frege creo que es que tiene el ejemplo bala de cañón de 200 kilos. ¿Cuánto pesa el concepto bala de cañón de 200 kilos? Nada, porque los conceptos no pesan. ¿Ah? Entonces, si a uno le dicen la representación no es el objeto, vamos a estar más o menos de acuerdo, pero hay formas más insidiosas, más sutiles. Por ejemplo, la representación no es como el objeto. Cuando se instala ese cómo, ahí entramos a dudar. Y ahí puede ser que nos abramos a ciertas posibilidades. Por ejemplo, la forma de la nociología atomista, creo que los hegelianos también coinciden con eso. O sea, que finalmente hay una suerte de comunión entitativa. Eso lo prohíbe Bolzano.
la cita 20, ahí pueden ver la posición madura, la posición a la que siempre va a recurrir Bolzano, que las partes en las que consiste una representación solo debían ser las representaciones de las partes en las que consiste el objeto. ¿Ah? Eso lo está criticando, lo está calificando una especie de paralelismo ingenuo, pues ni las proposiciones o representaciones son idénticos con los objetos a los que se refieren, ni las conformaciones que les corresponden a aquellas son también conformaciones de estos. O sea, hay que dejar en paz eso, hay que terminar con las nostalgias de homogenizar entitativamente estos dos órdenes de cosas. No es así, y eso no es una falencia. Desde la orilla semántica, los conceptos y todo lo que hay ahí satisfacen otros criterios, no tienen porque no quedan deudores de otra cosa. Y allá, sobre esto también Bolzano se permite unos ejemplos mucho más simples. País sin montañas, por ejemplo, país sin montañas. O libros sin ilustraciones. ¿Qué vamos a decir ahí? Uh-huh. La representación país sin montañas tiene montañas, pero el objeto es país sin montañas. Entonces se va a pique ese paralelismo. Y lo mismo, otro ejemplo es mano de un hombre. La representación mano de un hombre. La representación mano de un hombre, hombre es parte de mano de un hombre. Pero en la orilla del objeto, la mano es parte del hombre. O sea, no se puede sostener un paralelismo ingenuo. Y eso tiene que calmarse, tiene que serenarse, y ojo que de ahí surgen cosas muy, ¿cómo se puede decir? De mucho recelo, de mucha desconfianza de Bolzano con respecto a todo lo que sea construcción, esquematismo, buscarse especímenes intermedios. De la orilla plenamente semántica a la orilla plenamente entitativa, empezar con esto, que Kant lo hace. Kant tiene el esquematismo, ¿cierto? Y ahí tengo el concepto círculo, pero me tengo que buscar un plato para poder aplicarlo y algún tipo de espécimen intermedio. Ya, esto no es desestimable, aunque pareciera como de detalle, una cosa menor, pero fíjense ustedes lo que pasa con la cita 21, que la puse entera, puse varias citas enteras, como me interesa divulgar este autor, puse unas citas largas, para que ahí las lean, las paladeen, ¿ah? Sin perjuicio que aquí yo voy a comentar solamente lo que está en negritas, si es que no me he saltado en beneficio del tiempo, citas completas. Entonces esa parte, la confrontación que hace con Kant y con estos corolarios, digamos, y glosas finales a la estética trascendental, en donde Kant efectivamente, en un momento crucial, defiende que el espacio se trata de una intuición en base a esto, en base a este asunto, que Bolzano descorre el velo, digamos, desenmascara esto, como lo que está detrás es paralelismo ingenuo. ¿Ah? No leo todo, lo cual claramente no podría ser si el pensamiento de un cúmulo infinito, debiera estar compuesto de sus infinitamente muchas partes. A mi parecer, no es en absoluto necesario que un concepto del cual resulte desprenderse que el objeto correspondiente a él está compuesto de un cierto número de partes, deba estar compuesto él mismo exactamente de tantas partes. Y al final da el ejemplo, el todo de las verdades. El todo de las verdades no tiene que tener como parte todas las verdades, que son infinitas entre paréntesis para Bolzano, sino que tiene dos partes. Todas, ¿ah? La noción de totalidad y la noción de verdades.
y las tiene como tienen que tenerlas los conceptos en sí, cuando en sí significa en su peculiaridad de ser concepto, o sea, intencional, con ese. ¿Cómo las tiene? Como significando eso, no siéndolo. Ya, y aquí de nuevo, la tentación con Frege, que es tan... Frege es una visita guiada. ¿Ah? Yo enseño Perse y Perse es como ir a la feria libre. ¿Ah? Voces, gritos, heurísticamente súper potente, pero hay ráfagas de todos, luces de todos lados. Y Frege es una visita guiada al museo. ¿Ah? Y entonces aquí yo extracté esto de una cosa menor, digamos, controversia con Kerry. No sé si estará traducido. La razón para la lamentable confusión de las diferencias entre concepto y objeto, entre nota y propiedad, así como lo estabiliza terminológicamente Frege. Los objetos tienen propiedades y los conceptos tienen notas. Esto tiene una discrepancia súper potencialmente desorientadora con Bolzano, porque para Bolzano los objetos tienen notas y los conceptos tienen conformaciones, pero no importa, la idea es la misma. Hay una divergencia de terminología. La razón para la lamentable confusión de la diferencia entre concepto y objeto, entre notas y propiedades en Kerry, la veo en la mezcolanza en ambas direcciones de puntos de vista lógicos y psicológicos. Él habla de pronto de conceptos, de pronto de la representación de un concepto, de pronto de un objeto, de pronto de la representación de este. ¿Por qué lo cito? Porque está polemizando con finalmente un neocantiano, y los neocantianos extremaron ciertas tendencias que estaban en Kant mismo, y por lo tanto no es tan raro encontrar que sí se aplican al mismo Kant. Parte 3 de la exposición. Voy a meter acelerador, no se preocupen. Aspectos psicológicos. ¿No? Aspectos psicológicos de las críticas de Bolzano a Kant. ¿No? Aquí hay que tener cuidado, porque Bolzano no tiene problemas con que haya una dimensión psicológica cognitiva. O sea, que las proposiciones pasan a ser juicios. Y tanto que el conocimiento lo califica de eso. Son juicios mediante los cuales reconocemos con razón, correctamente, las proposiciones verdaderas. ¿Ah? Pero sí, Bolzano le dirige unas críticas muy agudas a Kant, en el sentido de que lo psicológico, así como lo está haciendo funcionar, Kant no está bien. Y no está bien por distintas razones. Yo aquí separo, también ayudándome en Gitch, lo cogitativo y lo cognitivo. ¿Ah? Todo lo cognitivo es cogitativo, pero no todo lo cogitativo es cognitivo. Esta es una distinción súper útil que la plantea, tiene una serie de carambolas esto, porque yo lo conozco en un artículo que fue una conferencia que leyó sobre Brentano, pero lo primero que hace es decir que no sabe Brentano y que va más bien a comentar a McTaggart. ¿Ah? Ellis McTaggart, no me acuerdo cómo se llama, un hegeliano británico, en fin. Pero no importa, como sea, esa distinción la encuentro súper útil y estructura las cosas. Y se puede decir así. Bolzano dirige unas críticas a la manera en que Kant habla de lo psicológico, que existe eso. Repito, Bolzano no tiene problema en admitir ese tramo, y esas críticas van a tener que ver con lo cognitivo, pero también con lo cogitativo. ¿Ah? Por lo cognitivo propiamente tal, estoy entendiendo cosas como reflexión, como comparación, que son nociones que Kant asocia a lo que nos pasa cuando juzgamos. Ahí Bolzano va a decir, eso está mal,
De todas maneras está mal. No hacemos eso. Cuando juzgamos los actos cogitativos, los actos cognitivos propiamente tales, no son así. ¿Ah? Por supuesto, acá ya estamos completamente lanzados con Kant. También es un problema de los análisis solo intrasistema, que es que validan, así atmosféricamente, casi sin darnos cuenta, validamos las facultades. Las facultades. Y aquí están la sensibilidad, dejémosla de lado, dejémosla tranquilita, y están las facultades discursivas. ¿Ah? Yo a veces, un poco socarronamente, para que nadie se lo tome a mal, digo que las facultades son la manera en que los filósofos se permiten seguir siendo animistas. ¿Ah? Repito, con cierta socarronería, para que nadie se enoje. Pero fíjense ustedes cómo para en seco, le tira un balde de agua fría, Bolzano a Kant, la cita 23. Por supuesto, ciertamente es verdad que solo porque en términos absolutos tienes la facultad de conocer verdades, que estás en condiciones de dictaminar el juicio correcto de que tienes representaciones, o lo que significa lo mismo que con ese juicio conoces una verdad. Pero no por esa razón resulta necesario que primero debas haberte convencido de estar en posesión como tal de esa facultad, antes de que puedas creer que ese juicio fue verdadero. Esto porque no es por haber asumido previamente que tenemos una facultad para ciertos desempeños, por lo que conocemos que de hecho esos desempeños son ejecutados por nosotros, sino a la inversa. Es partiendo de la experiencia tenida de que ejecutamos esto o aquello, que inferimos que poseemos una facultad para eso, etcétera, etcétera. Esto yo lo denomino el giro bolzaniano, ¿ah? Directamente. Está el giro, el copernicano, digamos que el giro kantiano, la inversión kantiana, interesante, etcétera, pero aquí viene Bolzano y hace un giro que reencuadra todo el asunto y lo que es más importante para esto, para efecto de lo que estamos hablando, le permite a Bolzano armar un contraargumento potente con respecto a Kant, que es lo que yo sugiero aquí llamar el desvío inútil. El desvío inútil por la facultad. ¿Ah? Hay muchas cosas. El rodeo psicológico inútil, llamémoslo así. Hay muchas cosas para las cuales Kant invoca la facultad, como que busca refugio en la facultad, que tenemos esta facultad. Pero si uno apura eso, si uno exige lo que está diciendo, va a parar a que la normatividad de la que se trata, en realidad no emana de la facultad, sino que emana, estoy pensando en las facultades discursivas, sino que emana, oh sorpresa, de la semántica en sí. Ajá. La expresión más saliente, más notoria de esto es cuando Kant describe el entendimiento como no está en conflicto consigo mismo. ¿Ah? El conflicto, el entendimiento no está en conflicto consigo mismo. ¿Qué querrá decir eso como tal? Si, así dicho, así como está formulado. Lo único que uno finalmente logra entender cuando sigue más paño que cortar es que lo que está diciendo Kant es que el entendimiento no sostiene una proposición y su contradictoria. O sea, ese estar en conflicto, el entendimiento consigo mismo, es una paráfrasis de ruedo psicológico inútil que enmascara la normatividad semántica propiamente tal. Y con esto, como un ajedrecista, si liberó una pieza y empieza a amenazar toda una parte del tablero, con esto Bolzano las emprende contra Anwendung, aplicación, y subsunción. Y referirse a.
Porque Kant juega el juego. Kant juega el juego de la normatividad depositada en la facultad. La facultad, aquí yo lo estoy entendiendo, perdónenme, los kantianos trascendentales duros. Los kantianos trascendentales duros sostienen que la crítica de la razón no es en nada una psicología. Yo eso no lo entiendo. Francamente, confieso mi incomprensión. En la crítica de la razón, Kant habla de actos mentales, habla de cosas que podemos hacer por nuestra estructura aperceptiva. Eso a mí me parece que corresponde a la descripción de una entidad dueña de conciencia, de psiquis, en el sentido limpiado de esa palabra. O sea, es un saber de los psíquicos, una psicología. Entonces aquí yo estoy entendiendo facultades ya directamente como jugadas por una comprensión psicológica. Y para no perder el foco, Bolzano arma estos mini análisis en donde la aplicación, listo, aquí hay un caso de aplicación, con eso resuelve lo normativo Kant, ¿ah? Es porque hicimos esta aplicación que surgió esta corrección. Pero si uno desmenuza y va como al cuadriculado más fino, se da cuenta que súbitamente se invierte y nos llevamos la sorpresa de nuevo. No, hicimos la aplicación así como lo hicimos porque está mandada por la corrección semántica. ¿Ah? Por los conceptos, por el enunciado completo o lo que sea, el nivel de análisis que corresponda, pero la aplicación es como acto psicológico, vuelve a ser parasitaria de normatividades que están alojadas, digamos, y reposan en lo semántico. Ya, y además estas citas 24 son 2 citas, además el mismo Kant, cuando se va hacia lo perceptivo, esto se nubla, pero si uno, y generalmente coincide que son las primeras cosas que dice, si uno va a los primeros tramos en que se pone a hablar de entendimiento, en que se pone a hablar de razón, se lleva esta sorpresa. Estas facultades están diseñadas, están limpiadas, delineadas desde especímenes semánticos. El entendimiento, juicios. La razón, inferencias. ¿Ah? Entonces, no es tan sorpresivo que al final vayamos a dar a este como doble fondo, se desfonda la cosa y nos encontramos con que lo normativo está emanando del plano semántico. Ya. La cita 28. Eso ya, tengo que ser prudente, eso en realidad es como que se desprende de ciertas cosas que dice Bolzano, pero no es una crítica que le dirige explícitamente. Está como construida, colegida por mí de ciertas otras cosas. La novedad es que son incorrecciones que vienen por el otro lado, por el lado de lo cogitativo, no de lo cognitivo. O sea, es como, hay cosas que dice Kant en donde pareciera ser que lo normativo lo quiere volver a sacar de lo psicológico, pero la dimensión cogitativa, de tener lugar esos actos, aunque no tengan cumplimiento cognitivo ni nada, sino que solo tener lugar. ¿No? Entonces aquí estás, pero si elimino, esto está en el ideal de la razón pura, son contextos en que está discutiendo las demostraciones de la existencia de Dios. Y remata en esta frase increíble, pero si elimino a un tiempo sujeto y predicado, no se produce contradicción ninguna, ya que no queda nada susceptible de contradicción. No, claro, porque inhibió el juicio, él mismo lo está diciendo, bloqueó la ocurrencia de la cogitación misma, esté o no consumándose en un juicio verdadero o lo que sea, y a esa situación de bloquear la cogitación,
resulta que recurre Kant para sacar conclusiones semánticas con respecto a si podemos o no inferir la existencia de Dios, etcétera. Entonces eso vendría por el otro lado, vendría a ser como, eh, vendría a ser como lo psicológico, es una palabra fuerte, como abusado desde la dimensión material de soporte de los actos, no de los actos en su dimensión cognitiva. Ya, última parte, ya muy contrarreloj. Aspectos semánticos propiamente tales que Kant tiene un problema, lo tiene. Eso es la cita 30. Si ustedes se fijan, hay ahí adyacentes dos citas que generan una situación huevo-gallina. ¿Qué es lo que es primero, el huevo o la gallina? En algunas descripciones eh, es como una especie de disponibilidad previa de los conceptos, lo que posibilita el juicio. Kant es una especie de elacionista o vinculativista, no sé cómo se podría llamar. Y sin embargo, en otros contextos, esto se va a invertir y es más bien, el juicio el que fija los conceptos. Ahí Kant habla de conceptos nítidos. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? Está raro eso. La cita 31 simplemente para así más o menos larga para que la gente ahí le tome un poco el gusto a Bolzano, pero a mí me interesa esa parte en negrita, es simplemente para decir que pensando ya en cosas de semántica propiamente tal, no estos acompañamientos, no estos anexos psicológicos, sino que las posiciones semánticas, eh, Bolzano le pega una estocada al corazón y cuestiona la, la estructura misma de la tabla, que se repite, las entradas son las mismas, ¿cierto? Tabla de juicio y tabla de categoría, son exactamente las mismas. Y ahí donde él en realidad dice, los dos puntos de vista de la cualidad de la relación, según mi opinión, todo lo que puede enunciarse un objeto pertenece a las conformaciones del mismo, que se pueden subdividir en internas y externas, punto. Y después sigue describiendo estructuras como medias superfluas. Ya, ¿qué destaca acá? Termino, ya redondeo con esto. ¿Qué destaca acá? Destaca la insistencia de Bolzano en proposición completa. Proposición completa. Muy probablemente sean influencias de lo psicológico las que hayan llevado a esta concepción de convergencia de partes. ¿Ah? Es como esporas. Los conceptos son como esporas y los andamos pegando. Contra eso, y en algo que anticipa cuestiones clásicas de Frege, Bolzano va a estar siempre insistiendo en que la verdadera unidad con la que tenemos que habernoslas, cognitivamente hablando, es la proposición completa. ¿Ah? Eso se nota en los análisis que hace de la negación. ¿Ah? No puedo entrar en mucho detalle ahí. Pero muestra en base a ciertos ejemplos que se pueden seguir cómo la negación en realidad está afectando a la totalidad de la proposición. No es el caso que como una cosa que está previa. ¿Ah? Lo muestra ahí en el cruce con ciertos casos de cuantificación.
Ya, aquí esto me lo salto. Hay todas unas como advertencias, como prevenciones de no dejarse orientar precipitadamente por lo verdadero. Eso está en la cita 9, si no me equivoco. ¿Ah? Tener una concepción de semántica objetiva pone en pie de igualdad proposiciones verdaderas y proposiciones falsas, y eso es una ganancia, ¿ah? Porque permite discernir las estructuras elementales subyacentes a ambos casos. En cambio, este centramiento, esta focalización en lo verdadero, viene más bien del costal de lo psicológico. La actividad de juzgar se orienta por la verdad, y eso puede jugarnos malas pasadas, digamos. Y ahora, llamémoslo así, proposicionalismo, esta primacía puesta en la producción completa, es una posición refinada de Bolzano, porque por otro lado va a insistir en que no se pueden, no es que preexistan, las proposiciones tienen componentes, dice él, tienen componentes, sustrato, parte vinculante y parte enunciadora, tienen componentes, pero esos componentes no preexisten materialmente. Queda de manifiesto en esto que dice solamente la cita 34, solamente partiendo del hecho de que las representaciones son componentes de las producciones, todavía no se puede deducir con certeza que el concepto de representación deba ser más simple que el de proposición. ¿Ah? Ahí está marcado que la verdadera primacía recae en la producción completa. 35, la novedad ahí es la famosa cópula. Bolzano sale del ser, y eso no es poco decir, se anticipa a Russell en este sentido, creo yo, y Peirce también tiene algunas cositas en ese sentido. Ser, bueno, pero ¿qué pasa si esto es facticidad de una lengua natural? No es profundidad ontológica, ¿no? Sino que es una especie de multifuncionalidad hecha recaer en esta palabra ser, pero no como sinónimo de hondura, de profundidad, sino que sinónimo de algo más o menos torpe. ¿Ah? Y frente a eso, Bolzano toma esta posición audaz, digamos, y reemplaza por tener. Y lo que le gusta a Bolzano de tener es la estructura funcional más visible que tiene, estructura de función predicativa. Tener va con los espacios en blanco, que es lo que está ennegrecido ahí. Aquello que tiene el sustrato y lo que es tenido. Eso no está tan patentemente mostrado cuando se usa ser. Ya, no quiero abusar de su tiempo. Me quedaron un par de cositas en el tintero, pero en fin, creo que con eso bastaría. Muchísimas gracias por su tiempo y disposición, profesor Castañeda. Bueno, quisiéramos ver si es que de partida hay espacio para algunas consultas de pronto, en la medida de lo posible. Ya también queremos invitarle a todas y a todos que puedan acceder al link con una breve encuesta para poder obtener su valoración de esta actividad, para poder ir mejorando las acciones que realice el Instituto de Filosofía UC. Y bueno, comenzando, tenemos un par de preguntas ya. Bueno, por una me di parte cuenta tenemos... exacto, hay unas preguntas. Sí, perfecto. Tenemos por una parte a Andrés Bovenriet, que dice, bueno, ¿en qué sentidos está entendiendo lo semántico? Ya, pues, si usted nos pudiese explicar o expandir un poquito esa noción. Sí, bueno, son estas preguntas así como tan básicas que uno queda medio perplejo, ¿no? Pero yo creo que nosotros entendemos que una cosa son las entidades, ¿ah? Que digamos así, se dedican a ser, ¿ah? Que se agotan en ser, y otra cosa son proposiciones, conceptos, etcétera, que significan esas entidades, sin tener que, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está lo que yo creo que Bolzano insiste con razón en esto de la heterogeneidad? Sin tener que volver a hacerlas.
la representación no vuelve a ser la entidad, no tiene por qué, no es una cosa falente, no es una cosa fallida de la representación. Y donde haya significación, estamos en el plano de lo semántico, digamos. Lo otro sería las entidades en carne y hueso. Pero las entidades en carne y hueso sabidamente ¿cómo se puede decir esto? No autoemanan sus verdades. Por ejemplo, la verdad es una cosa que viene de esta otra orilla, semántica propiamente tal, en donde la entidad queda capturada dentro de una estructura enunciativa que dice que es así. El objeto se dedica a hacer su ser nomás. Ya. Francisco, no sé si tú vas a guiar lo de las preguntas. Por supuesto, sí. Bueno, muchas gracias, Felipe. Tenemos también aquí otra consulta de Rodrigo López Orellana que dice, bueno, para ti, ¿cuál entonces es la distinción efectiva entre juicio, oración y proposición en Bolzano? Y por otra parte también entiendo que para Bolzano la lógica será entonces la ciencia del análisis de las proposiciones en sí, entre paréntesis completas, ya cuya primera tarea es el análisis de la estructura de estas proposiciones, una estructura objetiva independiente de las operaciones mentales. Si es así, ¿por qué crees tú que Bolzano no construyó ningún sistema formal deductivo sintáctico para esta teoría como si lo hizo Frege? Sí, ahí está. Yo en un momento iba a meter algunas menciones también a gramática, porque entiendo que oración es la parte faltante de gramática, o sea, la encarnación de esto en los lenguajes propiamente tales. Para Bolzano, la proposición es la que goza de primado, de prelación, digamos. La proposición es lo que está, si es que la oración tiene sentido, lo es gracias a la proposición. Si el juicio tiene sentido, es porque su materia, dice él, Stoff, es la proposición en sí. Así resuelve él este asunto. Claro que tiene costos porque todo modelo filosófico tiene costos. ¿Ah? Si nos escuchara un amigo de la Cámara Chilena de la Deconstrucción, como le llamo yo, seguramente protestaría porque, claro, seguramente protestaría porque esto es peor que la enfermedad y es dualismo metafísico y y ni siquiera la deconstrucción. Brentano, por ejemplo, en la psicología del punto de vista empírico, en teoría sobre el juicio correcto y varios otros textos más, se las emprende duramente contra Bolzano por esta salida de... Un brentaniano ve esto como una especie de ontología ad hoc. Se inventó este mundo, o el tercer reino de Frege, también recibiría la misma crítica. Entonces, claro, eso es digno de pensarse. Yo aquí abogué así fuerte por Bolzano por razones obvias, pero que sí deja pensativo si acaso la enfermedad no será, el remedio no será peor que la enfermedad, claro. Ahora, no sé lo que tú dices de que no construyó un sistema deductivo, porque en ese caso, ¿cómo se califica todo el interés que le puso Bolzano a limpiar bien las nociones? Derivabilidad, Ableitbarkeit, Folge, que es como seguirse nomás, más laxo, la derivabilidad, la más laxa de todas, y Abfolge, seguimiento, no sé, entrañamiento o algo así tendría que ser, y hizo ciertos avances, no sé si satisface los criterios de lo que será ahora una presentación axiomática, digamos, pero no sería tan drástico de que no hizo nada en esa dirección. Eso Perfecto. te podría Bueno, responder. muchas gracias. Y Rodrigo. también aquí tenemos por otra parte a Eugenio Pacheco Magallanes, quien consulta y dice, ¿podríamos entonces hablar que Brentano aprendió algo sobre el concepto de intencionalidad que se desarrollaba en Bolzano? Eugenio, sí. Este asunto, si uno se esforzara en pensar dos autores totalmente antagónicos,
llegaría a Bolzano y Brentano, completamente antagónicos, como si se hubieran puesto de acuerdo. Brentano repudia, ni siquiera que no le guste, sino repudia activamente todas estas soluciones ontologizantes, digamos, toda esta salida por arriba de generarse un reino autónomo del sentido, donde están las posiciones en sí, que se subdividen en verdades en sí, falsedades en sí, cada una tiene por componentes conceptos en sí, todo en sí. Bueno, eso descompone a Brentano. ¿Ah? Eso es un abuso de la ontología, que Brentano es reísta. Para Brentano, lo único que tiene ser son los existentes. Nada que tenga generalidad puede existir. Eso ya es una hipótesis que nos permitimos y podemos siempre y cuando frenemos a tiempo. Y para él, por lo tanto, Bolzano está completamente enredado en eso. No tiene salvación. ¿Dónde está él? Y Meinong y toda la gente, y Husserl también, cuando se embarcó con cosas medias bolzanianas. Y sobre intención, ahí creo que hay ahí un alcance de nombres, como se diría. La intención de la que se habla acá es intención con S. La propiedad que expresa el concepto. No cuántos hay, si es que los hay. Eso es la extensión. Así que no mucho, yo creo que son dos mundos distintos. Bolzano no dice nada sobre intención con C, sobre gerichtet sein auf, el estar dirigido a, como estructura de la conciencia, sobre eso no dice nada. Dice otras cosas interesantes en todo caso de lo que tal vez podría llamarse una psicología semántica. Porque, por ejemplo, Bolzano dice, tener una sensación es estar dictaminando el juicio de que la estoy teniendo. Así que mete la estructura enunciativa. No es un vivencialismo en crudo, sino que la estructura enunciativa también nos anima nuestra vida vivencial, por decirlo así. Y está sometida a las mismas cosas y mismas legalidades básicas de lo enunciativo. Así que por ahí vienen cosas súper interesantes. Eso se me ocurre decirte, Eugenio. Muchas gracias, profesor. Y bueno, les recordamos a todas y a todos quienes nos están siguiendo en estos momentos que por favor puedan acceder al link que aparece en estos momentos en el chat para responder una muy breve encuesta, unas preguntas muy cortitas, para poder tener su valoración de esta actividad y ofrecer mejores experiencias a futuro por parte del Instituto de Filosofía UC. Y bueno, también tenemos acá ¿cómo se llama? Bueno, a Leonel Reyes, en este caso, que nos dice: se agradece al profesor por los conocimientos compartidos y por abrirnos al mundo semántico, la teoría del conocimiento de Bolzano. Y así hemos tenido otros comentarios de mucha gratitud Sí, por sí, parte lo he del leído. asistente. Lo he leído, muy generoso, Sí. muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando ya este espacio con una solicitud también de Andrés Bovenpiet, que pide si puede expandir en más detalle la noción de giro de Bolzano que usted explicó en su ponencia. La noción de giro, no, Andrés, no sé si tiene a mano el documento. Lo tengo. A mí se me perdió ahora este asunto. Sí. El número 23, número 23. No sé, Andrés, si tú estás de acuerdo con esto. Facultad es una noción psicológica. ¿Me escuchaste? Sí, sí. No sé si estás de acuerdo, a ver si vamos ajustando interpretaciones. Están los kantianos duros, están los trascendentalistas duros que defienden la tesis según la cual la crítica de la razón no es en nada una psicología. Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo porque para mí decir facultad ya es haber pasado un pie hacia una entidad consciente. Dejemos afuera la sensibilidad, porque la sensibilidad pone problemas tocantes a si tiene estructura de apercepción, ¿cierto? La sensibilidad, uno más o menos puede entender que funcione, ¿cómo se puede decir esto? Anónimamente. Y eso, yo creo que igual tiene estructura, hay una estructura aperceptiva del sentir. Bueno, pero cantadamente, de forma clarísima, las facultades discursivas tienen estructura de percepción y con eso se está hablando de conciencia.
Entonces, cuando Kant dice facultades como tal, ¿por qué se puede hacer esto? Porque tenemos esta facultad. Si uno apura esa línea, si uno tira esa hebra, se va a parar a una suerte de, llamémoslo así, muy bombásticamente, protofacticidad. ¿Ah? Las facultades son así como son, y así como son está bien que sean, porque no tienen vara externa, no se miden con nada. No sé si te suena esto de cuando dice inclinación, ¿qué es lo que es? Es una raíz oculta en nuestra mente. Protofacticidad, o sea, eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, esta como normatividad que quiere sacar Kant, no la veo. Y lo otro que le pasa a Kant, que es peor todavía, peor porque en Kant se celebra como una especie de antipsicologista. Hay una parte donde dice, la lógica no se ocupa de cómo pensamos, sino que cómo tenemos que pensar, no la facticidad del pensar. Pero hay otros lugares donde Kant resulta que, tirándole la hebra de las facultades, va a parar a la parsimonia naturalista. O sea, la naturaleza no hace nada en vano, no hace nada incorrecto, y nosotros tenemos esas facultades, las tenemos, nos encontramos teniéndolas. Entonces, la normatividad o se desfonda la cosa hacia parsimonia naturalista, o finalmente pasa lo que creo yo que Bolzano desenmascara, que están primero, lo que verdaderamente estamos teniendo son desempeños semánticos. Estamos entendiendo proposiciones, estamos entendiendo formas de inferencia, ¿ah? Como dueñas de corrección, eso tiene su corrección. Y después como que se la quiere prestar a la facultad y la facultad está bien. Y la facultad instaura esas correcciones. Pero después cuando uno hace el desmigado más fino y analiza casos en particular, siempre te deja botado Kant en el último renglón. En la última línea hay un vacío. Y es esto que decía yo, o sea, la aplicación. Eso es correcto porque hicimos la aplicación, pero en realidad si lo piensas a fondo no, hicimos la aplicación porque eso es lo que había que hacer correctamente, dictado por lo que significa esa cosa que estás haciendo, lo que significa esa proposición, lo que significan esos conceptos en sus relaciones extensionales, intencionales, entendidos como tales. Eso se me ocurre decirte, Andrés, no sé si... Pero ¿y el giro que está en quitar las facultades? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, sacar de la ecuación a la facultad y quedarse solo con lo que tú llamas contenido semántico. Sí, exactamente. Pero con una sola salvedad, que es que los juicios, esto también uno se olvida porque como que exagera la nota con la semántica en sí. Los juicios existen. Bolzano no tiene problema con eso. Los juicios existen y son actos mentales. Y seguramente tendrán como parte de cogniciones, no solo la cogitación, como parte de cognición que culmina en juicios verdaderos, tienen que tener sus cumplimientos psicológicos, o sea, nos tienen que pasar las cosas correctas. Pero todo el punto de Bolzano consiste en decir, pero aquello de lo que estamos juzgando, eso es proposición en sí. Y eso no lo instauramos nosotros, eso lo constatamos nosotros. Es un poco el modelo de Bolzano. Ok, Andrés. Muchas gracias, eso me aclaró. Ya, qué bueno. Bueno, y Qué ya, bueno. ya con eso quisiéramos agradecer, bueno, tanto la disposición como la disponibilidad del profesor Felipe Castañeda, quien nos ha estado contando todos estos detalles del trabajo de este pensador Bolzano, y quisiéramos dejar los invitados a todos ustedes a la próxima sesión que va a ser mañana, en esta misma hora a las 6 de la tarde, que va a continuar con expandiendo la obra de este autor. Muchísimas gracias a todos y a todos por asistir. Así es. Gracias por la presencia. Nos vemos mañana. Hasta Gracias, luego. nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chau.